La identidad en tiempos de la globalización. Pantallas. Desde el cambio de milenio se nos ha hecho cada vez más evidente que en la sociedad globalizada, tiempo y espacio se hallan colapsados. El primero en un presente continuo 24/7, el segundo en el universo paralelo de las redes de silicio, en las que se anulan las distancias físicas. El ritmo vital, otrora inscripto en la cadencia cotidiana del trabajo, urbano o rural, la vida familiar y la organización comunicativa nacional se traduce hoy en ceros y unos, desconectados conectados, out in, silencios, imágenes enunciados. Se trata de un mundo de opuestos irreconciliables, de signos envueltos en una guerra a muerte, de entidades que solo consideran que existen si aniquilan al otro u otra, de individualidades bipolares con tendencias a la suba o a la baja, tal como lo impone el mercado bursátil. El hábitat que ha cobrado centralidad en esta nueva organización social es la pantalla, ya sea de televisores, computadoras o celulares. Un espacio bidimensional que se impone por sobre la vivencia material. En la pantalla, sobre todo de los celulares, que cobra vida al conectarse a Internet, se concentran las fuentes de información para el funcionamiento diario del individuo, así como la inversión libidinal que antes se dedicaba a la interacción social, cotidiana, material. Este rectángulo de apenas 100 centímetros cuadrados, espejo en el que buscamos nuestra imagen ad infinitum, cual narcisos posmodernos, es justamente la anulación del espacio covivido de la interacción material humana, esa maraña multiforme tejida de olores, texturas, sonidos, del que surge la memoria cultural, de la que hablará Viñar. Productora de y producida por la identidad individual en tensión con el proceso de agenciamiento de la acción, que nos forja como sujetos agentes. La pantalla del celular con conexión a Internet es el no lugar por excelencia, tal como lo describiera Marc Augé. Se trata de un espacio constituido hacia ciertos fines que deviene mediador de una masa de relaciones, con el self y con los otros. En el no lugar, el lazo entre los individuos y su entorno se realiza indefectiblemente a través de la mediación de palabras o textos, los que a su vez definen al no lugar, con instrucciones de uso, prescriptivas, prohibitivas o informativas, muchas veces presentadas en el formato de ideogramas codificados, pero siempre en el lenguaje más común y ordinario posible. En el no lugar, los individuos interactúan solo con textos, propuestos no por individuos, sino por cierto tipo de instituciones que se erigen en entidad moral. Aeropuertos, aerolíneas, ministerios, compañías, etc. En ocasiones haciendo su presencia explícita y otras veces presentándose como solo vagamente discernibles. En este escenario de cristal líquido, el sentido ya no surge de una operatoria que como receptores realizamos del mensaje en función de una continuidad espaciotemporal o de una sucesión causal, sino que es producto de la acumulación de filamentos representacionales, imágenes y sonidos, que invaden histéricamente todas las frecuencias comunicativas que nos rodean. Estos bombardeos informativos, que llegan desde una amplia diversidad de bocas de expendio, simulacro de orígenes diversos, emergen en realidad de apenas uno o dos nódulos de producción, y no pocas veces se transmiten en segmentos ficcionales, telenovelas o series, eventos deportivos, comerciales, cuya finalidad es reforzar un sentido común impuesto por las élites globales. En este paisaje informativo y espectacular, el mérito no es una construcción resultado del esfuerzo, sino una función preasignada en una sociedad estatutaria compuesta de exclusivos y excluidos, tal como los definiera Arakaki. Por otro lado, el criterio de verdad deja de tener los pivotes referenciales del mundo material y pasa a estar determinado por el registro de los márgenes de ganancias y el intervalo en el que oscila la visibilidad del éxito de la propia imagen. Los otroras mercados territoriales, organizados con la lógica fordista, han dado paso a las redes en el ciberespacio que despliegan la lógica hollywoodense. En esta organización
dice Rifkin, los roles de los individuos se reducen a proveedores o usuarios de servicios, conceptos, ideas, imágenes, que vienen a reemplazar a vendedores y compradores de bienes materiales. Se trata de una economía basada en el acceso. La propiedad permanece en manos de sus dueños y se renta el acceso a, en el formato de una entrada, una suscripción, una membresía. En las últimas décadas hemos presenciado el giro de una producción industrial a una producción cultural. Ya no se vende el tradicional bien material, sino una experiencia. El turismo y los viajes globales, ciudades y parques temáticos, centros de entretenimiento, estadías en spas, moda y cocina, deportes y juegos profesionales, música, películas, todo ello en el formato de entretenimiento virtualmente mediado. Incertidumbres. Dice Slavoj Žižek, lo imposible ha sucedido, nuestro mundo se ha detenido y ahora tenemos que hacer lo imposible para evitar lo peor. ¿Qué es ese imposible? A partir de diciembre de 2019, la pandemia del COVID-19 sumió a la población del planeta en un estado de incertidumbre, de un calibre muy superior al ya impuesto por la globalización y su modo de regulación, el neoliberalismo, dejando al ser humano expuesto en toda su fragilidad. Esta fragilidad ya no se relaciona con las fuerzas indomables de la naturaleza o lo imprevisible, ni siquiera con los límites del desarrollo científico, sino que está directamente atada a las formas de organización de la producción, circulación y distribución de bienes materiales e inmateriales que el capitalismo tardío ha decidido darse. En cuestión de horas, el virus permeó las fronteras gracias al transporte aéreo y se trasladó de Wuhan, en la provincia de Hubei, China, a San Francisco, en la costa oeste de Estados Unidos. En días se trasladó a los centros urbanos del hemisferio sur, especialmente a Sudamérica, dada la densidad del tráfico aéreo con Europa y Estados Unidos. El avión, transporte por excelencia del turista de la aldea global, y el sistema en red de los aeropuertos internacionales se convirtieron en arterias de propagación ultra rápida. Las grandes urbes cosmopolitas, con su alta concentración de población y puntos nodales que pulsan espasmódicamente al ritmo del consumo desenfrenado de miles de transeúntes, se erigieron en trampa mortal para sus usuarios. Los espacios cerrados con aire acondicionado central, ascensores que recorren decenas de pisos verticales y pasillos estrechos que colectan el pasar de centenares de almas absortas en las pantallas de sus celulares fueron el ambiente ideal para disparar los contagios. Aún más veloz fue la divulgación de los efectos mortales del virus vía redes, así como la proliferación de teorías conspirativas y de las acciones, o más bien las inacciones de cada gobierno para enfrentar una pandemia global con aparatos estatales reducidos a su mínima expresión por años de políticas neoliberales. La desinversión en el sector de las ciencias, los sistemas de salud pública, los institutos y agencias gubernamentales para enfrentar los desastres naturales en absolutamente todos los países autoproclamados del primer mundo occidental, dejó en estado de shock a su propio público. Miles morían a consecuencia de dichas medidas, que hasta el momento se habían impuesto como la vía lógica de un mundo eficiente basado en la racionalidad de los márgenes de ganancias anunciados en tiempo real en los centros bursátiles de Tokio, Londres o Nueva York. La imagen más cercana al efecto que tuvo la emergencia del COVID en la vida diaria de la humanidad es la del planeta dejando de girar sobre su eje y expulsándonos a otra galaxia. En este caso, la angustiante incertidumbre de lo que vendrá. Un número importante de personas quedó varado en algún lugar que no era el propio, sin saber a ciencia cierta cuándo se le permitiría volver. Peor aún, cientos de millones de trabajadores vieron con desazón cómo se cerraban sus fuentes de trabajo hasta nuevo aviso. Una economía como la norteamericana, cuyo mercado de trabajo se compone en un 80% del rubro servicios, se desplomó en cuestión de semanas. Y por primera vez desde la Gran Depresión se sufrió desabastecimiento en supermercados, farmacias y tiendas de artículos esenciales. El shock económico y humanitario fue aún mayor en las economías sudamericanas, que ya enfrentaban el ajuste y la crisis económica del retorno de gobiernos neoliberales al poder como Argentina, Brasil y Ecuador.
A este contexto de zozobra económica se le suma la falta tanto de un tratamiento efectivo como la de una vacuna, dejando como única opción para evitar la muerte el aislamiento preventivo. Irónicamente, esta medida ha sido percibida por un sector de la sociedad como la restricción de las libertades individuales, sobre todo en aquellas regiones donde los gobiernos decidieron que debían actuar en función del bienestar general y ante la falta de conciencia de la población implementaron medidas extremas como el toque de queda y el patrullaje de las calles. En casi todos los países occidentales surgieron protestas contra este accionar, demandando la inmediata reapertura no solo de las actividades que por su naturaleza no permiten el teletrabajo, sino también de los lugares de consumo, shoppings, restaurantes, tiendas, centros turísticos, cines, etc. Esto derivó en una polarización de la población azuzada por el debate en los medios televisivos. Economía versus salud, como si realmente fuera posible elegir una o la otra. Sin embargo, lo que sobre todo llama la atención desde una mirada racional en la que prime el principio de realidad freudiano, es que las medidas sanitarias tomadas en función de proteger a la población se hayan visto como un ataque a la libertad. ¿Dónde buscar, entonces, el sentido racional del reclamo de libertad que emana de las marchas anti-cuarentena en medio de una pandemia mundial que se cobra miles de vidas por día? Una posible respuesta nos la brinda Zygmunt Bauman al señalar el desplazamiento del concepto de libertad del terreno de la producción y la esfera pública a la esfera privada y la esfera del consumo. Efectivamente, en un sistema social regulado por el principio de consumitividad, el eje moral y cognitivo de la vida pasa a estar en una supuesta emancipación del individuo que adquiere la forma de libertad de elección en el mercado de consumo, siendo este el que ahora liga la acción motivada del individuo con el sistema de regulación institucional y los mecanismos de integración social, relegando el trabajo a un segundo plano. La sociedad de consumo codifica esta propuesta de libertad en el mandato "sé tú mismo", que el individuo interpreta como libertad de expresión mediante el consumo de productos y signos. No hay nada que tenga una apariencia más democrática que la publicidad, correa de comunicación esencial, aunque unidireccional, entre la matrix posmoderna y el individuo. A diferencia de la etapa anterior del capitalismo industrial, en la que el énfasis estaba en la explotación de la capacidad de producción del ser humano, primando la racionalización del entramado social por medio de la división del trabajo y la socialización del individuo a través de instituciones regidas por el control de vigilancia panóptica, hoy día el énfasis está puesto sobre la explotación de la capacidad de consumo de los individuos, imponiéndose la división del deseo y su reproducción en forma de necesidades. En la obra cinematográfica Vagón Fumador de la argentina Verónica Chen, la protagonista observa la ciudad de Buenos Aires desde la terraza de un edificio. Y cito: "Parece un pulpo, con miles de tentáculos. Es un monstruo. Te obliga a necesitar cosas que ni siquiera sabes para qué sirven. Consumir, desear, comprar. Yo quiero un celular para estar todo el tiempo comunicada. ¿Con quién quiero estar comunicada? En el medio del campo. ¿Para qué quiero hablar desde el medio del campo? Miro las estrellas y no sé cómo se llaman. Miro los árboles y tampoco sé cómo se llaman. Quiero irme lejos y desear algo realmente, aunque sea chiquito, cualquier cosa, pero desearlo, estar segura de que es eso". Esto es lo que dice el personaje de Vagón Fumador, Reni. Reni entiende que la gran urbe, asiento del capital financiero que fluye por las redes 24/7, determinando la vida y la muerte de empresas, países e individuos, es también la maquinaria que formatea el deseo, lo fragmenta y lo convierte en necesidades. La utilidad no tiene nada que ver con los objetos que el mercado nos ofrece. Es más, ni siquiera sabes para qué sirven. La apariencia democrática de la oferta de signos que es la ciudad no engaña a Reni. Sabe que su carácter es coercitivo, aunque se presente trasvestido en un festival de seducción.
Así es como se evidencia la ciudad en las escenas que muestran su intensa relación con Andrés, un taxiboy al que conoce en un cajero automático, donde la adolescente se prostituye con clientes masculinos. Renny prefiere la ciudad de noche porque está vacía y la puede sentir propia. En el mundo de Renny y Andrés todo es plausible de comodificarse y consumirse: el espacio, el tiempo y también los seres humanos. Renny quiere experimentar el ambiente de la prostitución y acompaña a Andrés a la rotonda donde su grupo se reúne cada noche. Allí los muchachos le muestran a la joven cómo atraer a los posibles clientes, actuando seductoramente. Al final, un cliente compra un turno con Andrés y Renny. En el fondo, como mudo testigo de lo que Renny vive, como una expresión de ser ella misma, está la estatua del Libertador San Martín, cual vestigio de aquellos tiempos en los que se forjaba el ideologema libertad con eje en la dimensión política de la vida social del hombre. Dice Renny: me siento bien. Sí, se te ve muy bien. No parece que fuera la primera vez, le dice Andrés. Y Renny le contesta desafiante: ¿quién te dijo que es la primera vez? Ah, dice Andrés, un pasado oscuro. No creo. En la sociedad consumista, la socialización del individuo es regulada por lo que Jean Baudrillard llama emancipación dirigida, un proceso por el cual se movilizan de modo controlado las pulsiones inconscientes del ser humano para convertirlo en un consumidor. Un nudo de pulsiones, dice Baudrillard, reprimidas por el sistema de defensa de las funciones del yo. Para ello es imprescindible desublimar las funciones morales e individuales conscientes en beneficio de la liberación del ello y del superyo como factores de integración, de participación y de consumo, en beneficio de una inmoralidad consumidora total en la que el individuo se abismaría al fin en un principio de placer totalmente controlado por el planning de la producción. Fin de cita. Vamos a la continuación de la escena de la película, ¿no? Andrés le dice: te está gustando, ¿no? Te sentís con poder. Hay que festejar tu iniciación. Y Renny le responde: ¿pensás que alguien me va a elegir? Y Andrés le dice: no sé, ese es el momento de la verdad, ¿no? Uno siempre quiere gustar. Veamos cuánto valés. Y Renny le dice: ¿no te parece bastante con que me haya animado? No, le dice Andrés, en mi planeta todo el mundo pasó por acá, alguna que otra vez, pero somos pocos los que volvemos. No sé, es algo que se nota en la mirada, nos miramos y nos reconocemos. Aunque vos me confundís, creo que sos mixta. ¿Qué querés decir?, le pregunta Renny. El miedo a la inadecuación, forma que toma la incertidumbre del sujeto posmoderno, que siente el individuo consumidor, es lo que alimenta el frenesí de su consumo y viceversa. El rol que el individuo asume, entonces, es el del coleccionista de placeres y sensaciones, una experiencia privatizada a la que el individuo es empujado y ya no por la coerción propia de los sistemas disciplinarios, sino por la oferta irresistible del mercado de consumo. Andrés le pregunta a Renny sobre su experiencia en la rotonda con ellos. Dice: ¿por qué viniste hoy? Y Renny le dice: no sé, quería despertarme y ver si mañana me sentía diferente, para ver si después de esta noche me sentía distinta. ¿Por qué decís que soy mixta? Así, liberado de las ataduras morales inscriptas en el superyo, el sujeto posmoderno se advoca a recorrer el espacio circundante en busca de experiencias nuevas, de sensaciones que le hagan sentir, lo que sea, pero sentir. En ese proceso, el otro es un mero objeto de degustación, cuya existencia deriva del interés que suscita entrando al mundo del ego como instrumento de placer o displacer. Terreno de exploración y aventura, el otro es monitoreado y evaluado por la profundidad de sensaciones que estimula, es decir, por el efecto que tiene sobre la condición sensual del sujeto. Esto es siguiendo, ¿no?, el razonamiento de Bauman. El otro, del sujeto coleccionista de placeres y sensaciones, ya no es fuente de responsabilidad, por lo que amplios espacios de interacción humana quedan fuera de cualquier evaluación moral.
La ruptura de este lazo entre los actos y la culpa moral es el proceso de adiaforización, dice Bauman, otrora ligado a los mecanismos burocráticos de la modernidad. El sujeto posmoderno, en cambio, mezcla de paseante, turista, vagabundo y jugador, fragmenta su proceso vital en series de episodios autorreferenciales, sin pasado y sin consecuencias, para las que no necesita ni requiere construir redes de obligaciones mutuas. Todo esto es el planteo de Bauman, ¿no? El tipo de sujeto de otro que tiene el sujeto y los diferentes tipos de sujetos que se dan: vagabundo, jugador, turista y paseante. Ya sin necesidad de responder ante nadie, excepto el propio impulso de búsqueda de placer, y habiéndose diluido la malla institucional que aseguraba el poder panóptico a través de la coerción, el sujeto abre los espacios de la convivencia diaria, la familia, el vecindario, las relaciones de pareja, a la violencia. Dice Reni: me haces mal, pero creo que eso es bueno. Y Andrés le responde: vos también me haces mal y no sé si eso es bueno. Y Reni le dice: yo no quiero olvidarte. Andrés cierra con un: yo no quiero extrañarte. Vamos a la última parte. Fragmentos. Si el problema de la identidad moderna era cómo construir una identidad y conservarla sólida y estable, dice Bauman, el problema posmoderno de la identidad es básicamente cómo evitar la inmovilidad y conservar las opciones abiertas. En la sociedad exclusiva, dice Arakakis, el poder está definido por el poder moverse, por lo que la estratificación se basa en el acceso diferencial a un sistema global de circuitos y flujos informáticos, de tránsito de influencias. Los usuarios de estos circuitos, sujetos online sin tradición, organizan su vida de acuerdo a la velocidad de acceso. Se trata de individualidades para las que ser es pertenecer a lugares que son considerados exclusivos: shopping, bancos, aeropuertos, cajeros, banda ancha. Siempre desterritorializados, los no lugares a los que ya hicimos referencia anteriormente. La élite absoluta, en la que solo hay lugar para uno, es el punto de fuga al cual se tiende a altas velocidades, atravesando espacios caracterizados por la hiperactividad y la fluidez, siempre huyendo de la posibilidad de quedar excluidos, siempre excluyendo a otros, único modo de existencia para los exclusivos. En la misma película Vagón Fumador, Andrés le pregunta a Reni: ¿estás sola? No, ahora no, le dice ella. ¿Y tu familia? No hay familia, le dice Reni. Yo salí de un experimento genético, de un frasco. Y Andrés le vuelve a preguntar: ¿y tampoco tenés amigos? ¿Y la gente de la banda? Reni le dice: tubos de ensayos. ¿Y de qué vivís?, pregunta Andrés. Y Reni le dice: el laboratorio que me fabricó se ocupa de eso. Cada tanto me dan un cheque y una vez por semana tengo que ir a tomar el té. La respuesta de Reni sobre la relación con su familia revela la íntima incidencia de las instituciones panópticas sobre el sujeto exclusivo, el cual debe mantenerse liviano para poder fluir. Hacia el extremo opuesto se halla el territorio de los excluidos, que tiende a la inmovilidad absoluta, al no cambio, y es el mundo en el que habitan los sujetos offline. Es el territorio de las actividades y las instituciones formateadas por la sociedad industrial fordista: familia, escuela, religión, trabajo. Picado Fino, la ópera prima de Esteban Sapir, realizada a principios de los 90, resulta una magistral representación de la tensión existente entre ambos universos, que ya se perfilaban claramente en la Argentina menemista. Realizada en blanco y negro, Sapir utiliza la yuxtaposición exacerbada de 1500 tomas que se suceden al ritmo
frenético del sonido sampleado para representar el mundo en clave Tomás, un adolescente de familia obrera del conurbano bonaerense. Se trata de un mundo familiar y social que no deja de alienarlo, un mundo que no lo contiene ni lo expresa, sino que por el contrario lo ahoga. La perspectiva de tener un hijo con su novia, Ana, lo atormenta porque lo atará indefectiblemente a un lugar, una vida y un ritmo por los que no siente ningún apego. Tomás siente que el universo imaginario de las tradiciones judías, preservadas por su abuela en la lectura diaria de la Torá en hebreo, y el universo real de una familia de clase obrera alienada por la televisión, los periódicos y la rutina del trabajo, lo expulsan por igual. Ambos están regulados por experiencias singulares de la temporalidad que les son realmente ajenas a su existencia. El primero remite a la espera milenaria de la llegada del Mesías, con la cual la dimensión del tiempo se expande a una eternidad condicionada. El segundo refiere a la mecanización de la vida en un ciclo diario que marcha al ritmo de la fragmentación temporal en función de la productividad laboral y biológica de los sujetos. En la sociedad que tiene el trabajo como eje organizador de la vida del ser humano, la articulación de ambos universos es la que permite el funcionamiento social de los individuos en la medida que la brutal inmanencia material del segundo cobra sentido a partir de la trascendencia imaginaria que le garantiza el primero. Al igual que Reni, la protagonista de Vagón Fumador, la película anterior que analizábamos anteriormente, el protagonista de esta película, Tomás, fantasea con algún lugar a donde escapar, lejos, y dice: pienso nada más que en irme, escaparme a algún lugar. Tiene que haber algún lugar en el norte, algún lugar para mí. Agobiado, Tomás huye constantemente al microcentro, seducido por la sensación de libertad ofrecida por el mundo del consumo. Todo allí cobra movimiento, haciendo que Tomás experimente otro ritmo. El frenesí urbano, los videojuegos, el pub, el consumo de cocaína, el sexo con alma. Lo que en el plano individual es percibido como autonomía que brinda satisfacción y felicidad, en el plano social es el lazo que une el mundo vital del individuo con la racionalidad del sistema. Para el consumidor, la realidad no es enemiga del placer, la realidad busca placer, dice Bauman, ¿no? La sociedad exclusiva presenta niveles de desigualdad aún más elevados que su antecesora, haciendo que el acceso a ciertos circuitos de consumo y placer estén vedados para las inmensas mayorías. En los centros urbanos, el acceso a los espejos de agua y su correlato artificial, la pileta de natación, es un privilegio solo conferido a algunos. En general, las costaneras han tendido a ser ocupadas por desarrollos urbanos para los más ricos, mientras las piletas se han convertido, al igual que el gimnasio y el spa, en lugares a los que se accede con el pago de una membresía y solo si se tiene cierto estatus. En ocasiones, el acceso está directamente determinado por la pertenencia a una clase y raza en particular. Tal es el caso de la ciudad de San Salvador de Jujuy, en la que la líder del movimiento social Tupac Amaru, Milagro Sala, decidió construir un enorme centro de natación para los niños de la comunidad Coya, a quienes se les negaba la entrada en otros centros recreativos por ser indios. El nombre del centro construido por Milagro es Country Tupac Amaru. Country, una versión castellanizada y burlona del uso de la palabra inglesa country, que hacen los nuevos ricos argentinos para nombrar a sus barrios exclusivos. Esta desigualdad articula otro film de Verónica Chen, Agua, del 2006, cuya trama se desarrolla en la húmeda ciudad de Santa Fe, en el corazón de la Pampa Gringa, y se centra en la famosa competencia internacional de aguas abiertas Santa Fe Coronda. Las historias de dos nadadores, Goyo y Chino, se entrelazan. El primero, Goyo, vuelve a recuperar su lugar en la competencia de aguas abiertas después de un doping positivo ocurrido años atrás. El segundo intenta clasificar por primera vez para una competencia en pileta a nivel nacional. El chino se debate entre perseguir su sueño de competir a nivel internacional y dedicarle atención y cuidado a su pareja con la que convive y va a tener un hijo. Tiempo, ritmo, se repite a sí mismo. Tiempo y esfuerzo hay que llegar, más. Si se tiran al agua, mátense, se olvidan de todo. Mente en blanco, le dice el entrenador. El mismo día que Luisa le reprocha no haber asistido a la ecografía. Vos sabés que lo hago por los dos, se excusa el joven nadador y trata de tentarla
¿no? Con un futuro de comodidades. Sabés que si clasifico ponen plata los sponsors. Además, acordate que vamos a viajar todo el tiempo a Brasil, a Canadá, a Australia. Luego de una clasificación frustrada piensa, volver a casa, sí, debería pensar en mi hijo ahora, en Luisa y en el bebé. Pero no puedo, no siento nada, creo que no me importa. Dejar la natación y el trabajo mal pago de la pileta significan para el chino dejar el único hogar que conoce, el lugar en el que se refugió un día para no dormir en la calle y del que nunca más salió, y por lo tanto el ambiente que le dio identidad. La alternativa a la pileta es trabajar en el reparto de un frigorífico. Dicen que dejó la pileta, pobre pibe, parece que lo desenchufaron. A este pibe si lo sacan del agua boquea. Lo describe un cliente mientras lo ve acarrear una media res varias veces su peso. Para reconectarlo con su pasión, Goyo, el nadador de aguas abiertas mucho más experimentado, decide que él sea su ayudante durante el entrenamiento para la competencia Santa Fe Coronda. La noche que salen al río, el chino reflexiona sobre lo que su objetivo de calificar y ser parte de ese mundo de exclusivos demanda. Y piensa, es un animal. Observando al nadador ya experimentado, mucho más grande que él, piensa eso, ¿no? Es un animal, no siente el cuerpo. Yo me equivoqué, hice todo mal. Él tiró todo el lastre, solo hay que estar solo. Hay que estar solo. Chino sabe que Goyo había dejado a su pareja y a su hija en su momento, y siente que él no califica porque no está haciendo lo que el mundo de la competencia demanda, que se quede solo y se concentre en adecuarse a las demandas de la natación como un deporte de alta competitividad. Como concluye Zygmunt Bauman en el Self en la sociedad de consumo, las reglas de la movilidad regulan el modo en el que los individuos se engarzan a la trama social. Y cito a Bauman para cerrar: los de arriba van por la vida cumpliendo los deseos y eligiendo su destino según el disfrute que dichos destinos prometen. Los de abajo son arrojados del sitio en el que les gustaría permanecer, y si no se mueven, se les quita el sitio en el que están, cual alfombra que se les remueve de donde están parados. Muchas gracias.